introducción a la psicología. El objetivo mismo es conocer las diferentes posturas que precedieron a la ley de salud mental y que aún hoy continúan siendo ejes de discusión no solo para los profesionales de la salud mental, sino también para la población. Queremos brindar nuestro agradecimiento al presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, Jorge Cáceres, a la decana de nuestra facultad, Claudia Perpomian, y a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología, quienes, de una forma u otra, hicieron posible la creación, difusión y promoción de este debate. El público podrá realizar preguntas por escrito, colocarlas en esta urna, y una vez finalizada la discusión, los disertantes las contestarán. En el siguiente debate disertarán 3 profesionales quienes muy gentilmente aceptaron la invitación de dar a conocer su punto de vista sobre la ley de salud mental. Ellos son la señora Elba Mozo, docente jubilada de nuestra casa. Fue profesora titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria B de la carrera. Le pedimos un fuerte aplauso al auditorio. Jefe del Departamento de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Córdoba, perito psiquiatra en las áreas de prevención laboral, familiar y penal. Además, es profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría de Medicina de la Universidad. Lo recibimos con un cálido aplauso. Coordinador de la maestría en salud mental que tiene nuestra facultad, junto a la Facultad de Ciencias Médicas. También está a cargo del Observatorio Epidemiológico de la facultad y es profesor de la Cátedra de Psicología Sanitaria. Le damos un fuerte aplauso. Para poder llevar a cabo el debate, cada disertante tendrá 10 minutos para exponer su postura sobre la Ley de Salud Mental número 26.657. Una vez finalizada la exposición de todos, podrán hacer alguna aclaración sobre su postura o pregunta al resto de los disertantes. Luego de esto, de haber preguntas, serán leídas para que sean respondidas por los expositores. Comenzamos por la señora Elba Mozo. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, quiero hacer mención a un hecho muy saludable que aconteció hace muy pocos días en Córdoba, el jueves pasado, cuando el Tribunal Oral Federal 1 leyó públicamente las sentencias y condenas a los represores, torturadores y genocidas del Tercer Cuerpo de Ejército, que por suerte fueron definitivamente condenados. Y por supuesto pido un homenaje para las víctimas de estos represores. Dicho esto, voy a empezar a hablar de salud. Dije que era un hecho muy saludable porque por fin nos sacamos un fantasma. Ya sabemos, sin lugar a dudas, quiénes fueron los asesinos y ya sabemos que fue posible condenarlos. Que nosotros no tenemos por qué seguir siendo víctimas de ellos, de su recuerdo, de su pasado. Y eso nos hace sanos. Eso nos da la posibilidad de libertad, nos da la posibilidad de vivir tranquilos, de proyectar. Creo que ese es el mayor signo de salud que podemos encontrar. A propósito del debate de hoy, yo diría que la única posibilidad de pensar en salud es de salud en singular. Que no hay que diferenciar salud de salud mental o salud mental de salud comunitaria o esas otras adjetivaciones a las que se apela habitualmente, como si no terminara de entenderse qué es la salud. Para empezar, la salud no es una cosa, no es un objeto concreto que se mide, se cuenta, tiene color y forma.
No lo compramos por kilo, ni por metro, que en el almacén, en la tienda, ni en ningún lugar. Salud es un objeto conceptual, es un objeto teórico, es por lo tanto objeto de estudio, pero de ninguna manera existe materialmente como una piedra. Por lo tanto, no podemos darle ese tratamiento. Lo que sucede es que tenemos naturalizado el uso de la palabra salud cosificado. Y la cosificación de salud fue el efecto sumamente intencionado del mercado. Esta cosa rara, extraña, que todos sabemos qué es, pero nadie sabe cómo definirla, que es el lugar donde se compran y se venden cosas, eso es un mercado. Bueno, se empezó a clasificar la salud igual que la educación, pensándolos como formas de transformarlos en posibles de ser vendidos y comprados en algún lugar. Siempre salud y educación fueron privilegiados por las políticas estatales como formas de mantener ciudadanía y soberanía estatal, nacional, ¿sí? Ya últimamente no alcanzaba, había que buscar nuevos resquicios, y estoy hablando de los años 70 para acá, para esta parte, había que buscar nuevas formas de acumular capital y se cosificaron salud y educación. Nosotros nos acostumbramos a eso. Tenemos naturalizado hablar de salud como si fuera cosa. Insisto, salud no es cosa. Por lo tanto, lo que voy a decirles va a sonar medio duro, pero lo digo, tampoco salud es derecho. Tampoco salud es derecho. Salud, insisto, es un objeto conceptual, es un objeto de estudio. Según nos enseña el materialismo dialéctico, la salud y la enfermedad son pares opuestos, contradictorios en la vida de los sujetos, y que como tales están en lucha permanente, dando lugar esta lucha a un movimiento que se desarrolla a lo largo del tiempo, que vamos a llamar vida, la vida hasta la muerte. Esta lucha es dialéctica, se va a definir a veces para un lado y a veces para el otro, hasta la solución final, que es la muerte, cuando, por acabarse uno de los términos de la lucha, una de las partes de la lucha, se acaba la vida y por lo tanto termina este proceso. Por lo tanto, nosotros en Sanitaria B nunca hablábamos de la salud y de la enfermedad. Cuando hablábamos conceptualmente, hablábamos del proceso salud-enfermedad. ¿Sí? También decíamos que este proceso no es a lo loco, ni es espontáneo, ni de cualquier manera. El proceso de salud-enfermedad es diferencial en los sujetos, y en los sujetos individuales y en los sujetos colectivos, según la posición social de los sujetos, según su ubicación en el orden productivo. No se enferman de la misma manera, ni mueren ni viven de la misma manera sujetos que tienen resueltas todos sus problemas, digamos, y que tienen recursos para resolverlos, si es que no están resueltos, que a aquellos que están en otra condición. Digamos, proceso de salud de enfermedad es diferencial entre ricos y pobres. En realidad, en el marxismo diríamos según las clases sociales. ¿Sí? El proceso de salud de enfermedad de los proletarios no es igual que el de los burgueses. ¿Hasta acá voy siendo clara? Bien. A partir de esto, es que entonces estamos pensando en que el proceso de salud de enfermedad está sometido a múltiples determinaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que los muchos acontecimientos que se cruzan en las vidas de los sujetos a lo largo de la historia, insisto, según su posición social, van también a darle una variación a este proceso de enfermedad. Por eso, aunque todos estemos expuestos a las mismas condiciones y posibilidades de enfermarnos,
Algunos nos enfermamos y otros no. ¿Sí? Porque si no, estaríamos hablando de fatalidad. Y la fatalidad para el materialismo dialéctico no existe. La realidad siempre es posible de ser cambiada. Entonces, insisto, no voy a hablar de salud mental. Creo que no existe salud mental. Creo que existe salud. Creo que salud no es cosa, por lo tanto no es derecho. Creo que es un proceso digno de ser estudiado teóricamente. No solo por la medicina y o la psicología, sino por todas las ciencias, o todas las disciplinas, mejor dicho. La ciencia es una, las disciplinas son muchas. Hoy por hoy, para hablar del proceso de salud-enfermedad, tenemos que apelar a la filosofía, tenemos que apelar a la física, a la química. Entonces, no podemos pensar en un objeto unidimensional y mucho menos patrimonio de una disciplina científica. De todos modos, rescato y digo que fue pertinente, y yo aplaudí y abracé la idea de salud mental cuando me enteré de cómo emergió y las condiciones de emergencia del movimiento de salud mental allá en Europa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por los años 45, 46, 50. Ese fue el periodo de emergencia del concepto y del paradigma de salud mental. Y era un paradigma que emergía demandando desesperadamente, dramáticamente, paz, tranquilidad. Querían terminar con 50 años de guerra por los cuales se había atravesado Europa continental, que había sido el principal escenario de las dos guerras mundiales, del fascismo, del nazismo, de la Guerra Civil Española. Tuvieron 3 generaciones que vivieron en guerra. Su vida cotidiana eran las bombas y los invasores. La tranquilidad del hogar no existía. Vieron que uno llega a casa y dice, por fin, qué tranquilidad. Me doy un baño, descanso, hasta mañana no me entero. No, allá no era posible. Y en aquel momento no sabían cuándo cayó una bomba sobre la casa. No sabían cuándo rompían la puerta y entraban los invasores para comerse la comida, violar a sus mujeres y matar a sus hombres. Eso era la vida cotidiana de los europeos en el continente durante casi 50 años. Imagínense cuando terminó la guerra, cómo vivía esa gente. Y el psiquiátrico que se correspondía a ese modelo de vida era el psiquiátrico de la opresión, de la humillación, del sometimiento, del impedimento de la libertad. Era necesario buscar una forma distinta de pensar al loco y a la locura. Y por supuesto transformar las instituciones del tratamiento de la locura. En esta idea de dignificar a la persona, reconocer la identidad del loco, devolverle la libertad, tratarlo como persona, es que se recuperan los derechos del hombre y del ciudadano que habían sido dictados allá en la Revolución Francesa, a fines de 1700, que lo va a tomar Naciones Unidas y va a elaborar la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una de las vertientes que da lugar a la emergencia del movimiento de salud mental. Otra fue el psicoanálisis. Psicoanálisis que tenía la virtud de ser terapéutico con la palabra. Destituía el chaleco de fuerza, destituía los baños fríos. ¿Perdón? ¿Está? Bueno. Muchas gracias por su postura. Disculpe. Bueno, mis disculpas a ustedes. Bueno, corto acá y digo, yo adhería a la idea de salud mental porque me pareció que era la denominación estratégica del movimiento que definía un paradigma y un modo de pensar no solo en la locura sino en el hombre. Hoy digo, transcurrieron 66 años. Pasaron muchas cosas que no se las puedo contar, se las cuento otro día. Pasaron muchas cosas. Ya hay que replantearse esto. Políticamente hay que replanteárselo. Porque dividir el campo de la salud implica perder fuerza. Y hoy en Córdoba estamos en la salud del sistema de atención médica, los hospitales, los dispensarios. Ustedes vieron que están destruidos, que están devastados. No hay personal, no hay medicamentos, no hay tecnología.
Es decir, si seguimos dividiendo salud orgánica por un lado, salud mental por el otro, esta batalla se pierde. Por lo tanto, digo, estratégicamente, políticamente, basta de dividir. Conceptualmente, insisto, la salud es una sola. El movimiento de medicina social latinoamericana nos enseñó que epistemológicamente podemos hablar de una salud única, que es esto del proceso salud-enfermedad que más o menos les enuncié. Y bueno, y no debemos hablar más de esto, sino hablar del campo de la salud como el amplio campo de ejercicio y práctica, tanto comunitaria como profesional, en defensa del bienestar de los hombres individuales y colectivos. Muchas gracias. Ahora le daremos al doctor Iván. Bueno, la verdad que soy muy gratamente sorprendido tanto como docente de la carrera, docente es que no tiene pinta. ¿Me escuchan de todos modos? Yo digo gratamente sorprendido porque, por un lado, cuando llegó Daniel, enviado por la profesora Altamirano para hacerme algunas preguntas, me hizo recordar lo que fue la discusión del 2010, porque quizás hemos tenido alguna dificultad en la consigna al respecto de la mesa de debate de hoy, pero yo lo que he intentado hacer es precisamente un peritaje de lo que fue la discusión del 2010, traerla a la actualidad y mostrar en qué momento y qué cosas cambiaron, digo, de esta perspectiva. Digo esto porque, para que ustedes se ubiquen, bueno, yo en ese momento era presidente de nuestra asociación local. A nivel nacional nos movíamos entre dos entidades nacionales psiquiátricas, una que siempre ha sido catalogada de más liberal, de hecho fue la única que subsistió en la época del proceso, a diferencia de la gran mayoría de las entidades que tienen que ver con salud mental, que tenía posiciones extremas respecto de la discusión de la ley, y nuestra entidad madre, creada en plena época democrática, absolutamente silenciada en esta discusión. Entonces, a quienes ejercíamos la presidencia de las entidades de especialistas en psiquiatría, en donde se discutía la ley, porque se daba la discusión, en el caso de Córdoba, a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces estábamos solos en la discusión. Y si bien en aquel momento debo recordar que nuestras peleas eran muy fuertes con los psicólogos, contra los psicólogos, hoy la cosa cambió y nos peleamos más con los abogados, digo, pasando a la si ya no nos peleamos tanto con los psicólogos, estamos peleando con los abogados, al respecto de algunos puntos específicos que tiene el decreto reglamentario que nos está generando alguna dificultad. Pero yo, comprometido con este debate, dije, me voy con casco, porque yo sé que no es un escenario fácil, pero digo, bueno, es importante para ustedes que conozcan un poco la historia y nuestra posición. Nosotros, en realidad, apenas tuvimos la discusión de la ley, nosotros lo que planteábamos, nuestra entidad en Córdoba, planteaba que la ley debía estar orientada a modificar precisamente ciertos paradigmas que tenían que ver un poco con lo que la licenciada Mozo, con inteligencia sutil y tiempo, describió claramente acerca de lo que se piensa o de lo que uno tiene como paradigma en el campo de la salud mental y desde el tiempo que se viene discutiendo. De hecho, Argentina tuvo excelentes experiencias de salud mental comunitaria previa a la dictadura militar del 76, que fue señera en muchos aspectos, y quizás si no hubiéramos tenido esta fatal dictadura, nosotros hubiéramos tenido un crecimiento similar al que tuvieron otros países al respecto de esto. Pero bueno, fuimos de alguna manera amputados en aquel momento en todo lo que eso significó.
Entonces, nadie podía estar en desacuerdo con una ley que trajera la discusión de los derechos humanos y sobre todo los derechos vinculados a nuestros pacientes. Eso no estaba en discusión, por lo menos en nuestro campo particularmente. Lo que nosotros discutíamos en ese momento es que esta ley tenía muchos prejuicios al respecto de nuestra disciplina y nos sentíamos ofendidos en esa discusión. Nos sentíamos ofendidos, por ejemplo, cuando existía un artículo que hablaba de la prescripción del medicamento como si nosotros todos los médicos prescribiésemos medicamentos de manera no orientada a una terapéutica. Para nosotros era una afrenta esa discusión, digamos. Y yo traje los papeles del 2010 porque trató de recordar cuál era el problema, pero en esto precisamente nosotros decíamos que en general estábamos todos de acuerdo con que la ley, y que debía ser una ley de salud mental, y precisamente focalizar en esa discusión, adoptar paradigmas en el campo de la salud mental, discutir lo de los derechos, pero no meterse en los procedimientos terapéuticos, digamos, porque ahí seguramente no íbamos a tener buena sintonía, y de hecho me tocó en ese momento ser uno de los discutidores con la Comisión de Salud en Córdoba de lo que esto significaba para nosotros los psiquiatras particularmente. De hecho nos llevó a la discusión incluso de las incumbencias profesionales, porque ustedes sabrán que frente a la ley nuestra incumbencia, nosotros tenemos la incumbencia de grado, cuando nuestra disciplina es una disciplina de posgrado. Entonces nosotros estamos desde aquel tiempo tratando de sintetizar. Hay un avance ahora en La Pampa, por ejemplo, leyes de incumbencia y psiquiatría. ¿Por qué nosotros no tenemos ley de incumbencia y psiquiatría? Y la especialidad de la psiquiatría no es lo mismo que cualquier otra especialidad médica. No podemos ser generalizados en el campo médico tan fácilmente. Entonces, artículos como el que le decía, después respecto de la internación, nos ofendía también porque la ley menciona que el médico puede o no estar presente, digamos, cuando nosotros creemos que la internación es un acto eminente en este médico, digamos, y no podíamos no estar presente, máxime cuando, incluso hasta el día de hoy, no se han modificado estas pautas de carácter penal o civil al respecto de lo que significa una internación o una externación de un paciente. ¿Qué creíamos nosotros? Sí, que por ejemplo, todas nuestras entidades habían adherido a lo que fue la Declaración de Caracas, que de alguna manera fundamenta precisamente la discusión de la ley, al respecto de que lo que nosotros debíamos erradicar eran las prácticas asilares, que muy bien lo describía la licenciada Mozo, porque digo, las prácticas asilares no responden solamente a una cuestión institucional, también responde a los modos en que la sociedad toma la enfermedad mental. No es solamente erradicarla de una institución, sino erradicar prácticas culturales, digamos, que tienen que ver con aislar, con segregar, con usar incluso con fines políticos, como en alguna época se usaba, digamos. Hay películas de esto que son interesantísimos verlas, lo hizo Mussolini con una de sus parejas, que la recluyó prácticamente en una estructura asilar para sacársela de encima, digamos. Entonces nosotros estábamos en ese punto absolutamente de acuerdo, digamos, que eso no era parte de nuestra discusión. Sí nos sentíamos absolutamente ofendidos, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer estos documentos, eran documentos muy llorones al respecto de nuestra posición como especialidad, de sentirnos desclasificados, descastados, ignorados, poco respetados, digamos. Y en particular había artículos, como les decía yo, que sí nos generaban cierta resistencia. Por ejemplo, se confundía para nosotros lo que es la salud mental con la enfermedad mental. Porque digo, si uno va a trabajar, por ejemplo, en una ley de salud mental y hablamos de derechos, digamos, y conceptualizamos a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociológicos, antropológicos, que de alguna manera lo planteaba la licencia, estamos hablando de salud mental. Bueno, esto por ejemplo, nosotros en ese momento lo discutimos, el decreto reglamentario luego lo acomoda. ¿Por qué? Porque esto se define lo que es también la enfermedad mental. Pero en la ley no estaba esta discusión, por ejemplo. O sea, yo creo que estas discusiones también me ayudaron para ajustar algunas cuestiones. No quiero perderme de nada, por estar de la prescripción.
derecho. Bueno, la internación también decíamos que la internación se plantea como un recurso terapéutico restrictivo, cuando en realidad para nosotros es un recurso terapéutico adecuado a determinadas situaciones o condiciones del proceso de la enfermedad. No debe ser tomado como una manera descalificatoria. Yo me acuerdo que en el caso de y en el caso de la medicación, nosotros decíamos, bueno, que hagamos una ley donde a las mujeres no se las va a lapidar en la tierra, digamos, no la vamos a enterrar y las vamos a lapidar. Pero ¿cómo va a decir? Bueno, pero es que es lo mismo, digo, porque si ustedes me están diciendo que el medicamento se usa generalmente como un recurso, digamos, de pérdida de libertad, que no tiene nada que ver con la terapéutica, es como decir que la psicoterapia se usa con fines exclusivamente de manipulación. Entonces, no era lo mismo, no sé si se entiende, yo estoy tratando de traerle el contexto de aquel momento. Bueno, la discusión de la internación involuntaria, bueno, había un montón de cuestiones que tenían que ver con estas cosas, donde además nosotros planteábamos cierta preocupación al respecto de que la ley, si bien traía como algo positivo todo lo de, sin contar los de los derechos que yo les contaba, sino al respecto de los procedimientos terapéuticos, la posibilidad de ampliar los recursos del dispositivo y asegurar un mínimo presupuestario, nosotros planteábamos de que no creíamos que iba a suceder eso, porque de hecho no hace falta una ley para hacerlo. De hecho, en la primera etapa de la democracia nosotros tuvimos mucho más desarrollo de todo lo que fue la discusión, el debate y la participación en el campo de la salud mental, que lo que se generó incluso a posteriori en términos concretos de recursos institucionales, en términos de dispositivos. De hecho, yo estoy en el Hospital Nacional de Clínica y el servicio del Hospital Nacional de Clínica no tiene internación. Y lo venimos pidiendo del año 2010. Digamos. Entonces, ahora ha salido un decreto nuevo que se posibilitan algunos subsidios. Pero, ¿qué tienen que explicar? Nosotros éramos muy escépticos y lamentablemente la historia después nos demostró que en realidad no se generaron más recursos, más dispositivos a la maricocha. Como yo les digo, en ese momento, por ahí nos peleábamos con la Angélica era la presidenta del colegio, Angélica Dávila, que bueno, por supuesto llegó a esta posición a favor y nosotros planteamos esta discusión. Bueno, ¿qué cambió de aquel entonces hasta aquí? En realidad, hoy nuestra principal pelea, chicos, la tenemos con los abogados, porque la ley nos metió los abogados como parte del equipo de salud. De hecho, fíjense que hay artículos que vulneran la intimidad y es casi un abuso de derecho y exceso de abordaje al respecto de lo que el abogado puede hacer, porque dice concretamente el artículo 22 que la persona internada tiene derecho a designar un abogado y el abogado debe opinar sobre los tratamientos, si está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, entonces terminamos discutiendo con los abogados, algo que no, por lo cual no están ni siquiera preparados, digamos, porque no tienen la menor idea de lo que significan los pacientes, incluso los pacientes más difíciles dentro de nuestro campo. Y además por ahí también hace cuestiones que incluso nos han generado discusiones con la familia, porque muchas veces luego del paso del abogado generan unos niveles de descompensación de los pacientes que les cuento. Entonces, para volver a lograr meterlos en la dinámica, digamos, institucional, no es nada fácil y hay ciertos conflictos con la familia. Bueno, hoy, por eso les digo, fundamentalmente estamos discutiendo el decreto reglamentario. Para nosotros la ley ya no es nueva ley, la ley ya existe, pero que trajo cambios positivos en términos generales. Algunas otras cuestiones hay que corregirlas, creemos que están más que nada sintetizadas en algunos puntos del decreto reglamentario y hoy nos encontramos en esa discusión, tratando de mejorar esos puntos de los procedimientos que aducen a confusión al respecto de la práctica. Y por supuesto que seguimos insistiendo de que si se van a modificar algunas intervenciones que por ley le correspondían al ejercicio médico, pedimos que haya un compartir con los otros colegas de otras disciplinas las consecuencias negativas de ese ejercicio. Bueno, muchas gracias. Por último, vamos a escuchar al licenciado Miguel Chala. Todos buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación y la buena onda de poder participar en estas actividades que me parecen sumamente constructivas, no solamente por la experiencia, sino por esta idea de debatir, ¿no? Es decir, de ver estas
distintas alternativas o visiones que tienen algunas cuestiones que están vinculadas a todo el proceso que los van a acompañar durante estos 5 años que ustedes van a estar cursando esta carrera. Y parece bueno que esta instancia se empiece a dar desde el inicio, ¿no? Desde ese punto de vista, reitero el agradecimiento de participar. Bien, en realidad es muy interesante porque estoy muy tentado, tengo una gran tentación a responder a una cosa y responder a otra en términos generales para poder poner otra postura, otra mirada acerca de esto. Trataré de esas cosas, de poder tratar de sintetizar 5 minutos y 5 minutos. Simplemente para agilizar el debate, nada más. Yo diría que, en principio, la ley de salud mental, primero hay que entender la ley de salud mental como una lucha dentro del campo específicamente de la salud mental. Esto quiere decir que no solamente reafirma el concepto, no solamente abstracto, sino práctico, porque desde el punto de vista nuestro, digo, los que estamos y nos interesamos y nos ocupamos del campo de la salud mental existe. De ninguna manera solamente en un concepto, sino que es una realidad, se vive y se siente. La salud mental es así. Desde este punto de vista, creo que el llegar desde el punto de vista político, llegar a la promulgación de la ley y a todo el proceso de construcción, que fue uno de los ejemplos democráticos en este país, de poder, en tanto que la ley, como ustedes sabrán, ha sido promulgada con la amplia mayoría, creo que la unanimidad de los diputados fue votada a favor. Eso ha sido posible porque ha llevado un proceso de construcción, de participación de la gran mayoría de los actores sociales que estaban involucrados en esta problemática. Digo, primer punto. Esto nos pone en un lugar donde empieza a visibilizarse la problemática. Para nosotros, cuando lo que viene a darnos la ley es a instituir derechos y obligaciones. Esto es un punto de partida que no teníamos. Durante muchísimos años nosotros carecíamos marcos referenciales en términos de pacientes y en términos de trabajadores del campo de la salud mental. Es decir, navegábamos en un barco sin timón y sin rumbo. Entonces, las prácticas y las políticas en salud mental estaban a la deriva. Creo que lo que viene a instalar la ley es un punto, simplemente, y un pequeño horizonte donde uno puede o no transitar un camino. Eso es un punto de partida y que visibiliza y le da importante. Nosotros, para la política en términos nacionales, para la salud en términos nacionales, la salud mental no existía. No figurábamos en ningún lado. Nosotros no teníamos ni siquiera una institución o un dispositivo, sino que no había dirección, primero. Había un departamento que fue cambiando a través de la historia, y durante el proceso que vieron los compañeros, desapareció. Es decir, que pareciera ser de que no existía. Pero la problemática del sufrimiento psíquico sí existe y es algo que nos moviliza. Entonces, creo que ese punto, desde el punto de vista político, ha sido una cosa sumamente importante. Más allá de lo que las cuestiones técnicas que incorpora y pone a la luz las cuestiones vinculadas a los derechos, también me parece sumamente importante, y esto hacía referencia a Elba al principio, es la idea del cambio de paradigma. ¿Por qué es tan importante una ley? Esta ley, a la cual nosotros hemos defendido, hemos construido y hemos participado en su construcción, porque nos instituye otro paradigma, otra mirada, otro modelo de pensar la relación usuario-paciente, paciente-prestador, el nombre que se le quiera dar. No solamente desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva epistemológica, hasta este modelo de poder construir este saber en salud o salud mental. Digo, este lugar que pone al usuario en otro lugar que no existía, que lo pone en un lugar de derecho y de obligaciones, creo que para nosotros es fundamental para emprender un camino diferente y empezar a construir un camino a lo que supuestamente deberíamos llegar a la propuesta que presenta Elba en términos de que en algún momento
tendríamos que hablar de salud y no tendríamos que hablar de salud mental y salud, como si fuesen cosas que no son dos cuerpos separados. Es decir, esta idea del paradigma disyuntivo, esta idea del paradigma que separa de la ley, lo que creo que intenta es visibilizar y poner un lugar en todo eso. Otro de los rasgos fundamentales que me parece que la ley, y aquí es donde se siente tan ofendido mis amigos, es que la ley nos equipara interdisciplinariamente, disciplinariamente. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente, desde el punto de vista político, esto de que hablamos de los modelos hegemónicos no es un mito, es algo que se transfiere a la realidad, se transfiere a no solamente los aspectos teóricos, sino los aspectos prácticos asistenciales. Es decir, pensar la salud y la salud mental desde una perspectiva, eso está claro para todos nosotros. Lo que viene a instaurar la ley es decir de que en el campo de la salud mental no dice que la psiquiatría está mal, no existe o no debería existir. Simplemente viene a decir que además de la psiquiatría existe la enfermería, existe la psicología, existe el trabajo social, existen las disciplinas que se ocupan de una problemática que es interdisciplinaria. Esto, por supuesto, que a los dueños de la salud mental les dolió mucho. Toda pérdida es un sufrimiento. No nos tenemos que preocupar por eso. Creo que nos tenemos que preocupar por el nuevo escenario. Es decir, que el lugar que nos está planteando este nuevo escenario, que es conflictivo. El campo de la salud mental es un campo, decía anteriormente, sumamente heterogéneo porque tiene muchos actores sociales. Esto, tanto disciplinario, también habla de las políticas, habla de las instituciones, habla de los dispositivos, habla de los usuarios. Todo esto está resumido por intereses particulares. Evidentemente que hay conflictos. Si no hubiera conflicto, sería aburrido. Además, pero el conflicto, en cierta medida, es un motor que nos permite llegar, por ejemplo, a que todos nos pusimos de acuerdo y construimos una ley. Y eso fue en el debate, en el cual participamos en ese debate con posturas diferentes. Bien, simplemente quiero tomar ese punto porque me parece interesante no particularizar en los aspectos técnicos. Digo, porque el problema de la internación no es un problema de que se sientan ofendidos los compañeros psiquiatras en términos de que perdieron la hegemonía de la firma. Es decir, ¿qué dice la ley? Que además del doctor, tengo que estar yo. Eso dice la ley. No tiene que estar solo él, no debe estar solo él. También puede estar, no el psicólogo, puede estar un trabajador social. Eso es muy importante, es decir, creo que esto es cuestiones, por eso es que hay que hacer una mirada y una lectura amplia de la ley. Seguramente vamos a encontrar aspectos que no nos agradan o aspectos que son borrosos, pero digamos, la única forma de que nosotros modifiquemos esta ley es que la pongamos en práctica. Es decir, el uso y abuso de la ley nos va a permitir a nosotros ver las fortalezas y las debilidades para poder construir. Seguramente que ya vamos viendo muchas debilidades, algunas, y seguramente vemos que hay ciertas fortalezas. Pero me parece que hay que transitarla porque, vuelvo a repetir, nosotros a partir de la ley se instaura la salud mental en la Argentina en todo sentido. No solamente en el sentido técnico, sino en el sentido de los derechos, en el sentido de los profesionales, en el sentido del usuario, en el sentido de la formulación de las políticas. Es decir, hay antes y un después, y no solamente un después, que el después tiene parámetros con los cuales nosotros tenemos que atenernos. Y la ley, fundamentalmente, no solamente se refiere al campo público, que es una cosa sumamente importante, sino también al campo privado. ¿Qué quiere decir? Que aquí nadie puede hacer lo que se le da la gana en términos de, por ejemplo, seguir creando instituciones monovalentes o psiquiátricas
lo que nombre que quisiéramos poner, sino que tiene que respetar y atenerse a la ley. Ese marco regulatorio es sumamente importante, aunque después de algunos, vuelvo a repetir, siempre, si a vos te dicen, señor, usted tiene este límite, seguramente no le va a dar. Pero me parece que tiene su justificación. Bien, esto en términos generales, de ahí uno podía hablar, analizando o ver algunos aspectos específicos en términos de los artículos, cuestiones de ventaja, pero me parece que esto da una idea de por qué está importante esta ley. Sin duda algunas cuestiones se dejan de lado, o, por ejemplo, que tiene que ver el lugar que ocupan los usuarios en el campo de la salud mental. Es decir, los usuarios estaban vistos como pacientes y creo que el paradigma ya deja de pensar como esta persona paciente en su doble terminología o en su doble uso, sino también lo piensa como una persona de que no solamente lo usa, sino que lo puede llegar a usar. Es decir, que usuarios somos todos, no solamente el que está asistiendo a una institución, sino aquel que puede. Yo les quiero recordar que los últimos parámetros en términos estadísticos, para que tengan una idea, en el campo de la salud mental, nos están diciendo de que cada 4 personas, una persona en el transcurso de su vida va a tener un episodio vinculado a la salud mental. Para que tengan una idea de la magnitud, esta problemática, esta discusión es lo que está poniendo sobre el relieve la importancia que debe tener para los gobiernos y las políticas las problemáticas vinculadas a este campo. Bien. Licenciado, un minuto más. Bueno, yo quiero decir que la salud mental sí existe. Sí existe desde el punto de vista epistemológico, no es un capricho mío. Yo digo simplemente de que si uno tiene una mirada pseudo-positivista en el término de que las cosas son porque existen y se pueden observar, material y clasificar y ordenar, me parece que vamos a ir con la misma lógica de reproducción. Y pensar desde el punto de vista epistemológico que la dialéctica es el único modo de conocer y de proceder, creo que hay una diferencia. Digo que el paradigma, por ejemplo, en los distintos campos de la salud mental, nos aproxima a mirarla de distintas maneras. Yo puedo pensar en la salud y la enfermedad como un proceso, pero también puedo pensar la salud y la enfermedad como campos opuestos, contradictorios, como dice la compañera. Yo también puedo pensar la salud mental, la salud mental, es decir, la enfermedad, perdón, y la salud, no como procesos antagónicos, sino como procesos hasta pensarlos complementarios, como parte de uno o de un todo, y no de una dialéctica, sino de una dialógica. Es decir, que nunca uno está enfermo y nunca uno está sano, que este proceso al cual nosotros adherimos, no solamente decimos que es un proceso salud-enfermedad, sino que es un proceso salud-enfermedad, atención, porque no solamente involucra a las personas, sino a las políticas, y a las políticas y a los sistemas de salud. Profesora Mozo, si puede ser amable de hacerle una pregunta a cada uno, si tiene preguntas. Sí, doctor. Usted dijo que no estaba bien que los abogados estuvieran presentes al momento en algún caso de entrevista con el médico y un paciente, ¿sí? Por ejemplo, en caso en que se va a decidir su internación o su alta, ¿sí?
Esto no solo alteraba al paciente, porque obviamente estaba escuchando cosas que a lo mejor no había supuesto, sino porque el abogado de esto no sabe nada. Y yo pregunto, ¿y los psicólogos, médicos y demás que se lanzaron a elaborar esta ley, qué saben de jurisprudencia o de leyes o de abogacía? ¿Cómo osaron meterse en un campo que no le era propio? No, en lo que respecta a, no sé si vos has leído justo el artículo ese que es bastante mañoso, digamos, porque lo que describe claramente es que no es necesariamente la presencia del abogado en la entrevista, sino que el abogado le da como una potestad acerca de poderse juntar con el paciente y orientarlo acerca de las mejores decisiones a tomar por él al respecto de una terapéutica, un tratamiento. Bueno, quizás yo estoy contaminado, no te olvides que lo mío fundamentalmente es el peritaje y yo sé lo que es lidiar con los abogados. Por eso decía que antes me peleaba con los psicólogos, ahora me peleo más con los abogados. Porque el abogado, digamos, no tiene un montón de elementos que nosotros, que formamos parte del abordaje en el campo de la salud, tenemos en cuenta. El abogado, por ejemplo, de hecho, no puede ejercer prevención nunca, porque si no hay hecho contundente no actúa. Nosotros tenemos que actuar antes de que el hecho ocurra, o sea que tenemos que interpretar, cosa que el abogado no hace. O lo hace de manera particularmente difícil. Entonces, lo que se está viendo en este punto es que los abogados se meten en la discusión terapéutica, concretamente, y en muchos sentidos generan incluso conflictos, no solamente con los profesionales de la salud, sino con las familias, porque ponen en discusión, digamos, como si fuera el que tiene que tomar la decisión, ¿no es cierto?, la problemática concreta. Y si bien yo creo que está hecho con un espíritu, digamos, de defensa del derecho, en este campo, al no tener esa preparación, porque los abogados pululan por todos lados, y plantean cosas además, los médicos, los psiquiatras, la matrícula nuestra cada vez estamos ahí, cada vez menos. No, yo creo que acá, como dijo Miguel, me parece que hubo un movimiento de muchas entidades, muchas asociaciones que veían en la promulgación de esta ley una conquista, ¿no es cierto?, que tenía que ver con años de lucha histórica al respecto de esto, y avanzaron en ese sentido, no en la redacción, porque la redacción no nos olvidemos que le hicieron los legisladores, no le hicimos nosotros. Es más, se tomaron modelos internacionales, se discutieron, pero la redacción específicamente no la hizo ninguna entidad. Las entidades aportábamos, discutíamos, había cosas que no nos gustaban, cosas que nos gustaban. Pero bueno, en el debate nosotros podíamos hacer eso, no terminábamos redactando. Hubo sí varios anteproyectos, uno de los mejores anteproyectos, por ejemplo, en Córdoba particularmente, fue el de la Mesa de Derechos Humanos y Salud, que finalmente no se lo consideró porque no había entrado por ningún bloque político, digamos. No se lo consideró, después tomaron algunos puntos, me acuerdo que en esa época debatíamos sobre estas cuestiones. No, que simplemente me parece que hay dos cosas. Una, que nosotros estamos matizados disciplinarmente y siempre me molesta de que otra disciplina crea que tiene un saber específico. Eso tiene que ver con un prejuicio y es lo que casualmente estamos hablando de distintos paradigmas. Y lo otro, me parece que el abogado no interfiere en términos de la que dice la ley dice que el abogado opina, no determina. Es decir, que el abogado da una opinión en términos de derecho, no en términos específicos que le conviene terapéuticamente, porque, digo, lo conviene en términos de derecho del usuario. Creo que hay que diferenciar esas cuestiones. Y si por ahí, en una de esas, hay un abogado que sabe un poco más que nosotros. Yo les leo el artículo. La persona
internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor, abogado, podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. Pero es una defensa del derecho del usuario. O sea, por eso interviene el abogado, porque si no se le está escuchando sus derechos. Las preguntas se las hacen al papel y después leemos. ¿Se puede hacer? Para mí la pregunta es un poco más compleja, porque dijo muchas cosas que no sé muy bien cómo. Bueno, seguimos. No sé cómo son las excusas. Por favor. Me hizo mucho ruido el término de usuarios. El término usuario viene del área de la economía y entonces o de la administración de empresas, digamos. Entonces, meter una terminología de ese orden a mí me hace mucho ruido. Pero mi pregunta, básicamente, Miguel, es esto. Desde aquella fortísima denuncia que Foucault hizo de la medicina y justamente de la psiquiatría, que al sujeto lo escindían, ¿no? Poniendo por encima del cuello todo lo que correspondía a la psiquiatría y por debajo del cuello a la medicina orgánica, y lo denuncia fuertemente porque esta excisión del sujeto produce problemas y no soluciones. ¿No te orienta a pensar que de una vez por todas debiéramos replantearnos la idea de volver a hablar de salud así, a secas, sin más adjetivaciones? Bien, en relación a lo que pueda parecer el término de usuario y la connotación que pueda traerle, es una tecnología que tiene que ver con que en esta idea de pensar los nuevos modelos, las nuevas formas, los nuevos paradigmas, entender el usuario como alguien que participa no en términos de paciente, sino ni tampoco en términos de enfermo, sino en términos civiles. Es decir, una persona que puede participar de cualquier tipo de institución, que en este caso son instituciones públicas, y en realidad tiene que ver más, les cuento, tiene que ver más con la tradición de la salud mental comunitaria brasilera. Ellos trabajan más con estas concepciones que tienen una trayectoria sumamente importante y muchísimo más largo que nosotros, sino porque me parece que es más pertinente entender esto, sacándolo de esa connotación de la ciencia económica, digo usuario en el sentido que usa o puede usar, nada más, para digamos, hacer estas rupturas en términos, digamos, peyorativos y estigmatizantes que tiene que ver el concepto de paciente o de enfermo, por ejemplo. Bien, en términos de lo otro, yo también concuerdo totalmente con vos, Elba. Creo que y concuerdo con la visión de Foucault, siempre hemos estado de acuerdo en ese sentido. Es decir, creo que desde el punto de vista filosófico siempre he tenido la postura, digamos no apuesto al dualismo de Descartes, mucho menos. Pienso que tiene que ver con esta idea de superar esa instancia y evidentemente la mirada compleja desde un paradigma tiene que ver con la superación de estas instancias, que es la dicotomía o la disyunción, pensar las cuestiones en términos compuestos. Pero ¿qué pasa? Eso es en términos teóricos, en términos epistemológicos, pero en términos prácticos nosotros estamos inscritos en una lucha. Es decir, que este campo de la salud mental es un campo de lucha, un campo de poder, y en este campo de poder se juegan intereses. Y pensamos que estratégicamente sigue siendo importante darle una autonomía y una fuerza al campo de la salud mental o al aspecto psiche o como quisieran llamarle, para poder, digamos, constituirnos como agentes de la lucha. Digo, simplemente para eso. En una discusión con Emiliano Galende, que supuestamente ustedes no lo conocen, les recomiendo porque tiene un libro que casualmente, uno de los últimos libros que Emiliano Galende, que tiene que ver con la medicalización de la vida cotidiana, que tiene que ver esto casualmente con la postura de la psiquiatría en este campo, recomiendo que lo lean. En esa discusión se establecía
hablábamos de esto, de la ruptura de los paradigmas, pero ¿por qué salió esta discusión de decir por qué seguimos hablando de salud mental y salud? Entonces, Emiliano dijo lo mismo que yo pensaba en ese momento, decir, bueno, es una cuestión estratégica, simplemente la coyuntura política nos lleva en ese camino, pero seguramente en poco tiempo, y en este transcurso, empezaremos y en algún momento hablaremos de salud en términos generales y no tendremos que hacer más esta diferenciación. Quiere decir que yo soy una adelantada. Muchas gracias por la pregunta. Ahora seguimos con la pregunta del doctor Gancho, si tiene preguntas para hacer. Bueno, sí puedo hacer una. Estaba pensando. Tenga cuidado de ser mujer. Estaba pensando en lo de Foucault, como diría un psiquiatra hecho y derecho, de que Foucault fue permanentemente un antipsiquiatra que cuando se descompensaba iba a buscar a los psiquiatras para que lo compensaran. Más allá de que yo lo que tengo es un tema que quedó bastante en el tintero de esta discusión. Si no hubiera sido más interesante que la discusión de la ley de salud mental, en vez de meterse en el campo de la enfermedad, si hubiese trabajado fundamentalmente desde la perspectiva de la salud mental o de la salud, como decía vos, que comparto ese criterio. De hecho, hoy creo que esa discusión está saldada porque hasta los propios organismos internacionales están hablando de que hablar de salud y hablar de salud mental. Entonces eso me parece que ya acabó. En alguna época no teníamos, hoy las estadísticas nos meten en todos los temas que tienen que ver con la cáncer y epidemiología mundial. Entonces yo digo, no hubiera sido lo mismo discutir la ley de salud mental desde la perspectiva de todo lo que significa salud mental, bienestar, relaciones saludables, y trabajar sobre esa perspectiva asegurando los derechos de los pacientes, pero no metiéndose en la cuestión de la perspectiva de diagnóstico y fundamental. Y lo que hubiera sido, quien lo sabe, ¿no? No fue. Yo no estuve en el proceso de elaboración de la ley, con la discusión y tampoco en la redacción, pero me imagino que además de los grupos que participaron de esto, debe haber habido algunos lobbies para que la ley no saliera, ¿no? Particularmente de parte, creo yo, de las clínicas y sanatorios privados, ¿sí? Que se oponían, como pasó en Río Negro, como pasó en otros lugares, a la no apertura de nuevos hospitales monovalentes. Otro de los lobbies que seguramente se hicieron fue de la industria farmacéutica, porque al denunciar o cuestionar por lo menos el rol del médico psiquiatra como medicador, ¿no? Nada más, está poniendo en juego, está poniendo en duda, mejor dicho, el uso de los medicamentos. Y la industria farmacológica, ustedes saben, en el mundo es la segunda en importancia después de la industria armamentista. Entonces me parece que ahí debería haber habido. Y esas cosas debieron haber estado previstas probablemente en la ley. Pero insisto, no sé lo que pudo haber sido, yo no participé de ello. Creo que las mismas dificultades que uno puede hipotetizar para la redacción de la ley deben ser las que ahora están poniendo, como está de moda decir, palo en la rueda, sí, con globitos amarillos. Están poniendo palo en la rueda para que la ley no se haga efectiva. Se me ocurre que algo de eso hay. ¿Alguna pregunta más, doctor? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta más? A Miguel. A Miguel. ¿Qué cambiaría de la ley ahora? Cambiaría de la ley. Sintético. En principio, hoy no cambiaría nada. Porque, vuelvo a repetir, porque la ley primero se tiene que ejercer. Es decir, hay cosas que todavía no se han implementado y están, ustedes saben que es todo un proceso. Es decir, ustedes saben que la ley prohíbe la nueva creación de hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Y también la ley
establece a nivel nacional un presupuesto mínimo. Yo les pregunto a todos ustedes si tienen idea de cuál es el presupuesto en salud mental. El presupuesto en salud, por ejemplo, para que tengan una idea. ¿Alguien tiene una idea? ¿Saben cuánto es el presupuesto de salud mental del presupuesto de salud de la provincia de Córdoba, por ejemplo? No, la ley establece que debería vincularse a las recomendaciones de OPS y OMS, entre el 6 y el 10%. Es decir, ¿ustedes saben cuál es el presupuesto de Córdoba de la ley de salud mental? Bueno, yo les voy a contar. La media del presupuesto en Argentina en salud mental del presupuesto de salud es de 2,4% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Hay provincias que tienen el 0,7%, hay otras provincias que tienen el 2%, hay otras provincias que tienen el 4%. Córdoba y Buenos Aires tienen los presupuestos más altos del país. Córdoba llegó a tener el 6,7% del presupuesto de salud mental, de salud. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que Córdoba tiene el mayor presupuesto de salud mental del país. Ahora, acá viene la otra pregunta. ¿Ustedes saben de ese presupuesto en salud mental cuánto corresponde a los hospitales psiquiátricos, a los hospitales monovalentes? Quiero decirles que en Córdoba tenemos 4 hospitales psiquiátricos. Se pueden contar 2 más que son satélites que están dentro de hospitales generales, pero tenemos básicamente 4 hospitales. ¿Cuánto se lleva del presupuesto? Digan un número. 5%. ¿Cuánto? No, los hospitales psiquiátricos. Me parece un poquito más. A ver, alguien que sea más arriesgado. El 97% del presupuesto de salud mental está destinado a los hospitales psiquiátricos. Y estos son investigaciones, no son cuestiones que digo yo. 97%. El 3% restante del presupuesto de salud mental está destinado a los 18 EA, que son los equipos de atención comunitaria. La ley viene a eso, viene a decir lo siguiente, que tiene que invertirse los valores, de que el 70% tiene que ir vinculado a las actividades y la organización de la comunidad, y el 30% quedarse a la atención monovalente, para que tengan una idea. Bueno, muchas gracias. Ahora, licenciado, ¿puede hacer preguntas? Yo prefiero que contestemos, no tomar el tiempo y aprovechar y contestar alguna pregunta. Entonces no tiene preguntas para No. hacer. Bueno, muy bien. Ahora pasaremos a una pregunta del público. Dice, usted mencionó que a su juicio la salud no es derecho. ¿Podría ampliar un poco más dicha afirmación? Sí, cómo no. Yo estaba pensando, o mejor dicho, lo comenté antes, que salud es un objeto conceptual, es decir, es un objeto de estudio, es un objeto teórico, no es cosa. Entonces, tampoco le podemos atribuir ningún otro valor. Lo que sí podemos pensar es que todos tenemos derecho a una atención médica, psicológica, como quieran llamarle, de acuerdo a nuestras necesidades, que todos tenemos derecho a acceder a ese tipo de atención, que todos tenemos derecho al bienestar, solo por el hecho de ser habitantes de este planeta. Esto es lo que sí nos corresponde como derecho, ¿sí?
Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la expresión, pero no derecho a la salud, porque la salud se mueve independientemente de nosotros. La salud, según mi concepción, es una de las partes de un par antinómico, de un par contradictorio, que están en lucha, es decir, salud o enfermedad, desencadenando un proceso que se llama vida. Entonces, no puedo decir que tengo derecho a una parte de algo que lucha, ¿sí? Tengo derecho a ser atendida, tengo derecho a demandar y que mi demanda se escuche. ¿Se entiende? No es que estoy negando que existen los derechos o que nosotros tengamos derechos. Digo, niego que la salud sea un derecho. Lo niego epistemológicamente. Estamos, ¿no?, en términos humanos. Todavía no me salió pelo ni lo busco. Hablo. Entonces, claro, todavía puedo sentirme humano. En ese sentido es que digo que la salud es un derecho. No sé si fue claro. Bueno, no sé si fue satisfactorio. Una pregunta para el doctor Dionisio. Sobre su formación académica, ¿conoce sobre las implicancias que las instituciones totales, por ejemplo, neuropsiquiátricos, tienen sobre la identidad de los sujetos? ¿Podría responder la pregunta que te hicieron a ella? No, digo, en ese punto no logro comprender específicamente a qué se refiere. No soy psicóloga. El efecto de las instituciones totales sobre la identidad. En realidad, yo diciendo... pero yo digo, quiero aclarar una cosa. Primero, que me encanta el planteo de Elba en la primera pregunta, porque, ustedes lo deben saber, el derecho a la salud fue un derecho primero liberal. Los liberales del siglo XX, cuando planteaban el derecho a la salud, no terminaban garantizando nada. Fueron los socialistas los que avanzaron y dijeron, no es derecho a la salud, es derecho al acceso a la salud. Y ese fue el gran cambio. Digo, esto fue al respecto de pero digo, al respecto de lo que dice, yo creo que efectivamente las prácticas asilares, reitero, hechas en ese establecimiento o en un establecimiento general o en cualquier establecimiento donde se ejecuten prácticas asilares, en donde se interna la gente sin ningún sentido, en donde se interna crónicamente, en donde no hay ningún tipo de terapéutica, no hay diagnóstico y por supuesto termina anulando la identidad del sujeto, eso no me cabe duda, digamos. Yo no creo que esto ocurra en la Argentina del siglo XXI, porque hay otros movimientos sociales, hay una ley, o sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Yo no creo que estemos en la peor época, digamos, de nuestra historia. Muy por el contrario, creo que se han avanzado en ese punto, se ha avanzado bastante y esto ya no es tan así, digamos, en absoluto. Yo creo incluso, por eso les decía que para mí lo que significó el suicidio del 76 nos cortó toda una trayectoria y una historia de crecimiento y debate que lo pueden contar los colegas. Yo era más chico, no soy tan viejo. Conozco gente que vivió esa época y bueno, y era una época de mucha riqueza cultural, de identidades, de lucha, de utopía, y bueno, y no hay bueno, que yo lo situaría incluso entre el 68 y el 76, no me quedaría solo con sí, pero no un suicidio. Bueno, una masacre. No, lo que pasa es que la sociedad no acompañaba la posición extrema de él. Pero no te olvides que había empezado el peronismo. Volvamos al tema. ¿Podríamos apagar los celulares con algunos porque están haciendo interferencia de desconecte?
artículo da la posibilidad al abogado de estar presente a los fines de los derechos civiles, no de diagnosticar. Bueno, para el licenciado Escalante, con respecto a la ley de salud mental, ¿cree haya una formación acorde a la misma para docentes del campo, más específicamente de la Facultad de Psicología? ¿Cuáles serían las probables soluciones? Todo esto tomando en cuenta que nuestra formación como futuros licenciados continúa tendiendo a patologizar y estigmatizar. Particularmente por lo que yo sé actualmente, en términos curriculares, no hay nada que esté, digamos, que pertenezca así, digamos. Yo ya lo vimos en otras ocasiones, creo que el desafío que tenemos en las instituciones académicas de no ir a contramano de la sociedad y en términos de lo que es esto, es decir, en términos de lo que la demanda en términos sociales está establecida, y que hacer y mirar para el costado o pensar, sino que creo que las instituciones como la academia en este caso son instituciones que tienen que, digamos, formarnos en términos generales, no en términos particulares. Y en este términos generales tiene que estar incluida toda esta orientación de la ley, porque es la futura práctica profesional de todos, sea donde sea, nosotros vamos a tener que tener presente el día de mañana. Entonces me parece muy importante que sea, por lo que sé, justo en la materia nuestra, es una de las pocas materias que está incorporada a la currícula, en alguna parte del programa está la ley, tenemos prácticos vinculados a eso, pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de, sé que hay alguna discusión en términos de la institución para, digamos, creo, para orientarnos hacia ello, de poderlas incorporar en términos de una asignatura que nos vincule a poder, digamos, tener claro. Me parece que es un punto esencial. Muchas gracias. Ahora, para cerrar un poco el debate, queremos entregar un presente a cada uno de los disertantes a modo de agradecimiento y para que tengan un recordatorio del debate. ¿Querés hacer otra pregunta? No, porque yo en realidad quería decir que la verdad es que la facu nuestra no se, yo desde mi perspectiva personal, la facu nuestra no se encarga de enseñarnos a patologizar, al contrario, es totalmente lo contrario, creo yo, y que no sé si hay alguna cátedra que se puede estar más basada en psiquiatría o en algo que tenga que ver con eso, pero la mayoría individualiza y hace respetar los derechos y promueve eso. De hecho, somos gran parte de la ley de salud mental. Yo creo que se trata más que nada de poder tener una mirada crítica, no de extremo, de es súper patologizadora o no, sino de poder decir, o sea, en relación a lo que decía el licenciado también, en relación a lo que está sucediendo, poder ir viendo cómo nuestra formación se puede ir adaptando a la demanda de hoy, ¿no? Y de tener una crítica constructiva hacia nuestra carrera. Doctor Mauricio, yo quisiera preguntarle la diferencia que usted ve entre un psicólogo y un psiquiatra. Si es psicofármacos. Bueno, si ustedes googlean, hay un artículo mío en donde describo las incumbencias de la psicología, las incumbencias de la psiquiatría. Porque él dice, nosotros los psiquiatras trajimos a los psicólogos al campo de la enfermedad mental cuando ellos están mucho más preparados para trabajar en el conflicto y en la salud mental que nosotros. Y a mí eso, digo, me marca una mirada y una posición al respecto de las distintas cuestiones que tienen que ver con la incumbencia. Y por eso escribo aquel artículo que lo publiqué precisamente en la época de la ley, porque fue a partir de ahí un motor en varias entidades eso de crear la posibilidad de que los psiquiatras también tengamos una ley de incumbencia que hoy no tenemos. Bueno, para bajo la supervisión del psiquiatra. Por favor, puede ser. El psicólogo continúa bajo la supervisión del psiquiatra. ¿Por qué?
lleva a los años 50, cuando Mauricio Goldenberg introdujo, ¿sí?, una nueva forma de pensar al loco y justamente su tratamiento, influido por el psicoanálisis que él había conocido en sus viajes por Europa. Que también a partir de ahí hubo una serie de proyectos, como por ejemplo el proyecto Lanús, un hospital Lanús donde estaba justamente Goldenberg, que tuvo la primera residencia en psiquiatría, pero con esta visión, con la visión del psicoanálisis, ¿no? Bueno, a partir de ahí se desencadenaron una serie de procesos, como por ejemplo el Hospital Avellaneda en el caso de Zaforcada, Pillon Rivière, una escuela de psicología social brillante, extraordinaria, Mary Langer y tantos otros. Y ahí sí yo voy a hacer una crítica muy fuerte en la facultad. No es posible que no haya una foto que jamás se lo mencione a gente como Pillon Rivière o como Mary Langer, que fueron, pero por antonomasia, líderes dentro de la salud mental, y acá se los tiene olvidados, enterrados y negados. Es vergonzoso que en esta facultad, capaz en un nombre, estimulo a que les pidan a sus docentes que les traigan las historias de los procesos donde estas personas participaron. Estuvieron después en la Revolución Nicaragüense, fueron exiliados, y les pasó de todo. Y acá, no, silenciamos, totalmente silenciados. Insisto, me da vergüenza pensar que de ellos acá no se habla. Muy bien. Ahora ¿en qué cuestiones creen que se han avanzado y que todavía hacen falta trabajar? Perdón, para mí, para tres. En relación a la implementación de la ley en la práctica, ¿en qué cuestiones creen que se ha avanzado y que todavía hace falta trabajar? Me parece que todo, a ver, si ustedes fueron últimamente al neuropsiquiátrico o anduvieron conocen alguna de las instituciones, no puede ser que durante 15 días faltara la medicación para los pacientes internados, los usuarios, o los internados simplemente, que estuvieran 15 días sin medicación, que la farmacia no proveyera a los ambulatorios que iban a pedir con la receta, ¿no es cierto?, del médico, y no hubiera medicación para ellos. Hasta comida les faltaba. No puede ser que hasta los residentes, en algunos casos, se les dé la comida en una bolsita de plástico, ¿sí?, para que se la lleven a algún lugar a comer. Es terrible lo que está pasando. No hay personal. Hay gente que está trabajando al mismo tiempo en Unquillo y en el neuropsiquiátrico acá, como hacen, no sé, maravillas. La atención de la guardia es lamentable, no por el personal, sino porque no hay personal. Enfermería escasísimo. Todavía existen las celdas de castigo, que le llaman como hay celdas de contención. Todavía están en el... Es impresionante todo lo que está negado, está ocultado, pero que existe, de eso no se habla, y por lo tanto no sabemos en qué términos avanza la ley. Yo creo que hasta aquí no se hizo nada. Yo creo que se puso en discusión el tema. Bueno, en verdad que uno siente que no se avanzó por lo que se plantea como propositivo, pero uno no puede dejar de pensar de que la ley puso en discusión, hizo visible la discusión de la salud mental. Sí, pero no hay voluntad política de parte de las autoridades de la provincia para hacer nada en el campo. La ley. Tenemos abogados. La ley establece los enunciados en términos de filosofía, en términos de valores, en términos de lo que prioriza, en términos de lo que se entiende por dónde se deberían formular las políticas. El otro proceso que sigue a continuación es formular las políticas. Las políticas tienen que ver
fundamentalmente con elaborar un plan. No hay ley que si no tiene un plan que se puede implementar. Está clarísimo. Yo les pregunto a ustedes cuál es el plan provincial de salud mental. Les desafío a que averigüen. Yo no les voy a decir. Ustedes averigüen si existe un plan y de qué se trata el plan y si está acorde. Es un trabajo práctico. Si está acorde de aplicación de la ley. Exactamente. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una es la política en términos gubernamentales, en términos de lo que es el Estado, y otro es este campo general, donde también está el Estado, pero que también están los trabajadores del campo de la salud. Yo creo que del campo de los trabajadores de la salud mental hay un gran esfuerzo. Casualmente, en estos días, el primero, que pasó mañana, está la idea de una reunión que hemos sido invitados a participar para la creación de un órgano de control sobre la aplicación de la ley de salud mental en la provincia de Córdoba. Y yo les aclaro, ¿quién lleva adelante esa iniciativa? ¿El Estado? Son los trabajadores fundamentalmente y los usuarios, porque los usuarios están participando de estos procesos. Así que me parece que, bueno, que hay que seguir trabajando en esa orientación y que hay que seguir exigiendo porque ya está establecida la ley en donde están los derechos. La ley nos permite a nosotros asociarnos con el abogado para que el abogado impide al gobierno a respetar la ley. Es así. ¿Cuáles son las mayores debilidades de la ley? Uno no puede saber. Digo que no, a mí me puede gustar o no, pero me parece que no tiene que ver con la debilidad. Sé que ha sido un momento, ha estado todo dirigido hacia ustedes en torno a preguntas en esta facultad que todos por ahí tienen otra ideología. Mi pregunta en sí es a la formación de la psiquiatría hoy. Bueno, me parece que es un buen candidato para preguntarle ¿cuál sería el marco teórico con el que trabaja un psiquiatra hoy en su sesión de terapia? No digamos análisis para no hacer caso, pero son todos psicoanalistas la línea terapéutica que utiliza la psiquiatría hoy. En realidad, la psiquiatría ha sufrido algunos cambios a partir de los avances en las neurociencias. De hecho, nuestra especialidad está orientándose más a la formación de posgrado en términos de especialidades médicas y psicológicas. Son unas discusiones respecto de algunas aplicaciones. Y en el campo particularmente de la psicoterapia, debo reconocer que en este último tiempo ha tenido un crecimiento de nuestros colegas de las terapias cognitivo-conductuales. Porque en general hay como una especie de desidia, creo yo, de nuestra disciplina al respecto de asumir como solamente el campo de actuación la indicación psicofarmacológica y tratar de alejarnos de la psicoterapia y dejar eso, bueno, y tratar de ver cómo nos complementamos con psicólogos. Conozco muchos psiquiatras que de hecho hacen control psicofarmacológico y dejan la parte psicoterapéutica para los psicólogos. Yo no comparto. Me parece que nosotros... Sí, efectivamente, esto es de los últimos 15 años. Bien, y otra pregunta. He escuchado también que son cosas que escuchamos acá y que se repiten en la Facultad de Psicología y está bueno escucharlo. Que últimamente hay un interés por utilizar menos medicación en todos los pacientes, ¿no? Es bajar la dosis de medicación y controlar un poco más, que es algo que a todos nos preocupa
efectivamente eso, en realidad hoy si uno hiciera un estudio profesional, yo no tengo resultados concretos, pero sí les puedo asegurar que el tema de la psicofarmacología hoy pasa mucho más por otras especialidades médicas que por la psiquiatría. Y ese es un tema de alto riesgo, porque no todos tienen, obviamente, la comprensión de los efectos de, digamos, de distintos tipos de fármacos y la interacción incluso que tienen. Pero además, digo, una cosa es que el psicofármaco te ayude a estabilizar para producir las intervenciones psicoterapéuticas más adecuadas y ayudar a que ese sujeto tenga una vida mucho más plena, digamos, a medicar frente a cualquier síntoma, porque pareciera incluso en algún momento nosotros vivimos esto de la supermedicación de lo sintomático cuando hay procesos vitales que tienen que cursar con dolor, con tristeza, que no por eso te quedas antidepresivo, ansiolítico porque no dormís bien. Me parece que eso efectivamente ha habido un cambio. Y de hecho nosotros, por ejemplo, somos la única especialidad que no manejamos enfermedad, si lo saben. Le digo, todas las otras especialidades médicas nosotros no tenemos prohibido. Pero bueno, a mí me parece muy interesante lo que ustedes hacen porque me están dando una idea para hacer lo mismo porque yo estoy a cargo del posgrado de psiquiatría y voy a hacer lo mismo, le voy a decir a Patricia, porque me parece que es interesante esto de poder conocer lo que hace la otra disciplina, ¿no? Y cómo es la duda, digo, nosotros a veces la emergencia nosotros nos mantiene una permanente angustia de que no se olvide que la emergencia es un tema, digo, en medicina, la respuesta que a veces no te da tiempo ni siquiera reflexionar, vos sabés que te da responsabilidad de actuar y bueno, me parece que por ahí hacer estos encuentros y mostrar lo que hacen otras disciplinas enriquece mucho la posibilidad de campo interdisciplinario. Que es un campo, digo, claro, que más allá de la ley, que es un campo que en el caso de la salud mental tiene su historia. Nosotros no venimos, no es que nos han juntado lo de la ley ahora, no. Esto, como dijo, cuando vos hablas de orden, de todo lo que ha significado, digamos, mucha gente, yo tuve la oportunidad de conocer en México, como Beatriz Aguad, gente que fue activa, participante de estos cambios, no vinieron por la ley, tenían un montón de años. Son el antecedente de la ley. Claro, son antecedentes. En relación al diagnóstico y la elección del tratamiento, ¿qué lugar ocupa el sujeto en esto? O sea, fuimos hablando del psiquiatra, del abogado, del psicólogo, de la familia y el sujeto. Según usted, ¿qué lugar ocupa en el? Sí, yo creo que el sujeto tiene que ser un activo partícipe de la discusión terapéutica, no sé si de yo por lo menos digo creo que y porque en el diagnóstico vos requerís mucha técnica, entonces no es lo mismo discutir con otro miembro del equipo. A mí me pasa a veces, yo fundamentalmente lo que hago es diagnóstico, y en nuestros equipos tenemos psicólogos, digamos, en donde la discusión del diagnóstico no es un tema menor, porque el psicólogo trae por ahí mucho más información en lo que es el análisis de personalidad, digamos, y eso nos ayuda mucho a entender algunos procesos patológicos que no es lo mismo sin ese conocimiento que tiene el psicólogo y la destreza para poder encontrar en el sujeto de ejemplo de personalidad que a los psiquiatras nos cuesta más. Y esto de esa, por lo menos a mí, es una riqueza que me da a la hora de discutir el diagnóstico final al cual tenemos que arribar. En ese diagnóstico, el sujeto, en mi criterio, no entra. Lo que sí entra, y debe entrar, ¿no es cierto?, es la discusión de la intervención terapéutica. No solo el sujeto, porque a veces el sujeto por sí mismo no está en condiciones a veces de poder llevar solo un tratamiento, sino que requiere de un acompañamiento familiar, digamos, o de una serie de relaciones que uno tiene que evaluar, incluso en el momento del diagnóstico, que a veces en otras especialidades médicas esto no se da en el campo nuestro, que es fundamental, porque nosotros sabemos lo que significa las simulaciones de suicida y los
riesgos que eso nos lleva, digamos, si no somos capaces de hacer un buen diagnóstico, además de cuidado de este sujeto, ¿no es cierto?, que se va a matar si no hacemos las cosas que se deben hacer. Entonces me parece que, por eso digo que en el caso del diagnóstico, yo no me imagino al sujeto participando en el sentido de cuál es el diagnóstico. Pero, por ejemplo, la intervención, en la sí, internación, sí. y la internación, por ejemplo, Sí, también, sí. Lo que pasa es que ahí hay que discutir a veces con el grupo familiar cómo se lleva adelante. Puedo decir, por ejemplo, ha pasado, yo por ejemplo, por una cuestión de norma, nunca perito en contra de un colega. Pero yo he tenido pedidos de juicio de mala praxis a colegas, por ejemplo, que en vez de hacerle firma en la historia clínica a la familia de que se llevaban el paciente con intento de suicidio a su casa porque creían que lo iban a contener mejor que en la institución, después terminan con un juicio de malpraxis, digamos, y por supuesto el hilo más corto se corta por capaz que el residente o el pobre chico que no hizo en el registro de historia clínica, se lo va a llevar la familia, bueno, contestan de acuerdo, papá, y se chupa de un juicio de malpraxis, digamos, por la muerte del paciente. Acá una cosita que me parece interesante vinculado a eso porque tiene que ver con la ley. Otra cosa que nos aporta la ley, que dice la ley, que tiene que ver en referencia a esto, es decir, a los modos particulares donde uno debería abordar la problemática. Lo que la ley tiene que instaurar también es que trata de sacarle la hegemonía de ciertas medidas o de pensar, y hay acá viene una discusión sumamente interesante que tiene que ver con el modelo clínico. Es decir, todo tiene que ser visto y tratado clínicamente. Es posible pensar la atención desde otra perspectiva que no sea clínica. Digo, son interrogantes muy interesantes porque usted está al inicio, uno pareciera ser que la clínica vinculada a la asociación del diagnóstico es la línea lógica del trabajo en el campo nuestro, en el campo de la psicología. Sin embargo, lo que está sobre la mesa y sobre la problemática es que este nuevo paradigma empieza a vincularse de que el modelo clínico es un solo tipo, es un modelo que no se contradice, por ejemplo, a otro tipo de modelo como es el modelo comunitario. Pensar, abordar las problemáticas de salud mental desde una mirada clínica no es lo mismo pensarla. ¿Por qué? Porque define hasta etimológicamente la diferencia hasta el campo de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo pensar una taxonomía clásica determinada de un diagnóstico del DSM-4 o del polémico clausurado del DSM-5 a pensar las problemáticas en términos de sufrimiento psíquico. Es decir, nos pone en dos lugares diferentes con dos miradas diferentes. Es decir, una cosa es pensar en esta estructura y otra cosa es pensarla desde las relaciones sociales. Digo, me parece interesante porque esta también es otra discusión que se tiene que dar. Y acá no se pone en pugna el modelo clínico contra el modelo comunitario. Al contrario, todo el mundo tiene derecho y creo que la necesidad de acuerdo a una escucha particularizada a la terapéutica. Pero no significa que no existan alternativas o caminos viables anteriormente o complementariamente a ese desarrollo. Sino, es decir, porque hay otra forma de pensar. Es decir, no necesariamente nosotros pensamos que, por ejemplo, el promedio o la media de las naciones, o por ejemplo, que se calcula, ustedes saben, por ejemplo, más o menos cuál es la media en depresión, cuál es la prevalencia poblacional, cuánta gente sufre de depresión en Argentina. Está bueno, está bueno. Digo, en términos de diagnóstico, las aproximaciones hablan que poblacionalmente estamos hablando de que hay una población que sí está afectada en registro de un 6%. Es decir, 6% de 40 millones de habitantes es muchísima gente. Ahora, pensar que ese sufrimiento solamente puede pensarse o se debe pensar, abordarlo al uno por uno, es una mirada, es un paradigma.
siguiendo un poco el modelo de Basaglia, ¿no? Basaglia Blanca ponía, no sé si lo quiero nombrar, muy interesante. Abrir las puertas, abrir los psiquiátricos, ¿no? Y reinsertar al loco en su lugar de origen, que es la sociedad. Obviamente que no de cualquier manera, tiene que ser un pasaje que lo contenga y que le permita vivir de una manera libre, porque fundamentalmente la asocia, si podemos llamarle la cura a la libertad, poder ser libre, ¿no? El loco no es libre, por eso está loco, perdió la libertad. Entonces, llevarlo, ayudarlo a hacer el camino inverso de recuperar su libertad y en la sociedad occidental por el trabajo, porque nosotros sabemos que estamos marcados, determinados por el trabajo como forma de autonomía, entonces inducirlo, acompañarlo, estar con él en esto, es una forma de que recupere la libertad, de que esté en comunidad y que esté fuera del psiquiatra. Es muy interesante la propuesta de Basaglia. Otra cosa que me gustó es cuando dice, ¿cuál es el problema cuando se encuentran dos seres humanos, un varón y una mujer, en el psiquiátrico? Están locos, ¿no? Pues pasa lo mismo que afuera, se conocen, a lo mejor se enamoran, a lo mejor tienen relaciones sexuales. Afuera no pasa eso. Es lo mismo, ¿eh? El loco no es distinto de nosotros. Este es un punto importante. Sí, yo creo que ahí en ese punto, yo ya estoy media hora atrasado, pero digo, nosotros hemos avanzado mucho en las clasificaciones diagnósticas. O sea, está bien que por ahí hablamos del síndrome depresivo como un campo amplísimo, pero hay millones de subtipos, chicos. O sea, hay depresiones, por ejemplo, la melancolía que tiene que ver con la psicosis. Digamos, bueno, requiere de determinado tipo de abordaje y tratamiento que no es lo mismo que la depresión reactiva o secundaria a algún otro evento como una enfermedad médica crónica. Son distintas graduaciones que obviamente hacen que también existan graduaciones diferentes en los dispositivos de abordaje. No es lo mismo los casos graves de psicopatología, no es psiquiatría, no me digan nada, que los casos más sencillos. Por supuesto que hay una variación y es fundamental la clínica, el conocimiento y el poder decir, bueno, estamos hablando de un sujeto que puede tener esta... De hecho, en el campo nuestro, a veces en el campo de la violencia, hemos utilizado el recurso de la internación, por ejemplo, del agresor, más como una protección hacia la víctima que a un recurso de carácter clínico. Y esto también es importante que ustedes lo sepan, porque a veces los abogados ahí tienen presos que no hay pruebas, porque vos ves que el tipo si no hace la va a matar, digamos. Entonces, bueno, y a veces se han generado internaciones con esta Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Para finalizar